fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregarnos no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis que de qué modo como el Padre, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno que anduvieseis, como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que está en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Oremos. Padre Santo y Eterno, en el nombre glorioso de Jesús, te damos todo honor, Señor, en esta preciosa tarde. Hemos cantado, Señor, alabanzas a ti, mi Dios, y hemos, Señor, honrado tu nombre en medio de la congregación. Que tu nombre sea bendito y seas tú puesto en alto. Señor, toca nuestras vidas, toca nuestros corazones, y haz algo muy especial, Señor, con esta palabra hermosa que has puesto en este día, para traerla, Señor, como enseñanza en medio de la congregación. Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús te lo pedimos y decimos juntos amén, amén, amén. Puede tomar su asiento. Bueno, esta palabra es para nosotros. Diga conmigo, esta palabra es para nosotros. Amén. Y el efecto de la palabra en los que creen. Vamos a hablar de este tema, hermano, que ya hemos estado llevando a cabo en la epístola a los tesalonicenses. Y quiero que vea 3 puntos muy importantes en esta noche que nos van a, ¿verdad?, a revelar mucho más todavía, ¿verdad?, de esta palabra a través de la escritura del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Y una de las cosas que empezamos a ver en el verso 7 y 8, si pone atención, dice la escritura, dice: antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Amén. Cuando hablamos del amor que Dios nos manda a tener los unos por los otros, no es un asunto de un Dios, hermano, intransigente, un Dios, hermano, duro, cruel, o un Dios exigente. Cuando Dios nos manda que nos amemos los unos a los otros, así como Él nos ha amado, es porque cuando usted aprende a amar como Dios dice en su palabra, lo que estamos mostrando es que el Espíritu Santo de Dios está entre nosotros. Amén. Amén. Cuando usted, hermano, no aprende a amar a su hermano, no aprende a amarse dentro de la congregación de la iglesia de Dios, no me puede venir a decir que el Espíritu se está moviendo con toda libertad en ese lugar. El apóstol Pablo da 2 versos muy importantes en este pasaje, y miren lo que dice para que usted tenga una idea más grande de lo que esto significa. Dice él en palabras, ¿verdad?, textuales, que dice: antes fuimos tiernos entre vosotros, y dice, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. En los tiempos de los tesalonicenses, en los tiempos del apóstol Pablo, los griegos y los romanos tenían costumbres, hermano, pues un poquito, ¿verdad?, no digamos fuera de lugar, pero muy avanzadas para su tiempo, según ellos. Y cuando una persona, una mujer tenía un hijo, las mujeres muchas veces no le daban pecho a sus propios hijos, porque ellas pensaban, ¿verdad?, que sus
senos se iban a caer, que se debilitarían, se harían flácidos por causa de amamantar a su propio hijo. Entonces conseguían nodrizas, conseguían a una persona que estuviera criando en esos tiempos, en esos días, y la traían a cuidar los hijos de ellos. Así que cuando la nodriza llegaba, ella tenía que ser muy cuidadosa con los hijos del que le había contratado. Ellas tenían que poner mucha atención porque como eran griegos y romanos, pues ellos querían, ¿verdad?, hacer lo mejor que pudieran para que ellos estuvieran contentos en el cuidado que ejercían en los hijos de ellos. Y si ellos tenían que esforzarse por hacer ese trabajo y realizarlo de una manera amorosa, imagínense el trato que le daban a sus propios hijos. El apóstol nos presenta un cuadro para que entendamos lo que eso significa. Él está mirando, ¿verdad?, el cuadro, ¿verdad?, que se está presentando de cómo una nodriza alimenta a un hijo extraño, pero cuando toma los suyos propios, ¿verdad?, los toma con un amor que sobrepasa, ¿verdad?, lo imaginable, lo que están haciendo para con los que le están contratando. No dice solamente eso, sino que en el verso 8 dice: tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregarnos no solo el Evangelio de Dios, sino también que nuestras propias vidas. Aleluya. ¿Por qué? Porque habéis llegado a sernos muy queridos. ¿Ven? Ahora, si miramos lo que aquí dice en la palabra, entendemos que el Espíritu Santo de Dios estaba con los tesalonicenses. Había armonía, había amor, había, ¿verdad?, comunión los unos con los otros. Estaba la presencia de Dios en medio, ¿verdad?, de ellos. Uno de los mandamientos que Cristo le dijo a los apóstoles antes de ser llevado hacia la gloria, Él oró y le dijo en el capítulo 17 a los discípulos: yo, ¿verdad?, les pido que os améis los unos a los otros, así como Dios me ha amado. Amén. O sea, el mandamiento de Dios, hermano, es que nos amemos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si nosotros mostramos el amor de Dios, entonces entenderemos que somos de Dios, dice San Juan. Amén. Cuando nosotros no aprendemos a mirarnos de esta manera, el Espíritu Santo de Dios no está en unidad con la iglesia. Aleluya. Muchas veces nosotros, hermano, pasamos por alto la palabra y pasamos por alto las enseñanzas que la Escritura nos dice. Y en este pasaje el apóstol Pablo nos recuerda una de las enseñanzas más básicas que la iglesia nunca debe de olvidar, y es el amor los unos por los otros. Amén. Así que cuando Dios nos enseña este pasaje de la Escritura y nos habla de Tesalónica, nos está mostrando, ¿verdad?, lo que toda iglesia debería de representar: la presencia de Dios a través del amor entre los unos y los otros. Que cuando la gente venga, cuando las personas lleguen, se lleven la impresión, hermano, tremenda de mirar una iglesia amorosa. Una iglesia que tenga la unidad del Espíritu Santo, hermano, morando entre los mismos creyentes. Aleluya. ¿Me estoy explicando? Amén. Si usted mira lo que dice la palabra, entendemos, hermano, que si no existe el amor de los unos y los otros dentro de la obra de Dios, entonces tenemos un conflicto. Tenemos un grave conflicto, hermano, como creyentes, como personas de Dios, porque no estamos haciendo lo que Dios dice que debemos de hacer. Tenemos que llegar a un punto, hermano, como dice la Escritura, que nosotros estemos dispuestos no solamente, hermano, a darnos un abrazo, ¿cómo se dice?, un saludo, sino que estemos dispuestos a darnos, si fuere posible, hasta la misma vida los unos por los otros. Aleluya. Ahí está. Dijo el apóstol hubiéramos querido entregar no solo el Evangelio de Dios, sino también ¿qué? Nuestras propias vidas. Aleluya. Amén. Amén. A veces cuando hablamos del amor, hermano, oh sí, qué bonito el amor, pero muchas veces amamos nomás a los que nos caen bien. ¿Ven? Amamos a los que creemos que necesitan más amor.
amamos a los que pensamos que están más necesitados de ese afecto. Pero cuando estamos hablando del amor, hermano, esto es algo que va mucho más allá de un simple afecto emocional. El amor es algo más profundo. Corintios lo dice. El amor, hermano, empieza a derrumbar toda barrera, todo obstáculo en la relación de dos personas que aman a Dios. La Biblia nos enseña que cuando usted aprende, hermano, lo que es el amor, usted ama a los que están, hermano, en Cristo mucho más que a los de su propia familia. Wow. Amén. Digo, si es que no están en Cristo. ¿Sí? Y eso es algo que, hermano, a veces nosotros cuestionamos en nuestra mente, porque, ¿verdad? ¿Cómo, verdad? Si un amigo mío, un hermano mío, perdón, me pide algo, yo estoy dispuesto a hacer todo lo posible por dárselo, o ayudarlo, extenderle la mano. Pero muchas veces no somos así entre nosotros, los que hemos conocido de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Amén. Y eso es lo que a veces nosotros pasamos por alto y pensamos que estamos bien, que eso es la manera correcta de decirnos o llamarnos iglesia. Pero el apóstol nos enseña y nos dice, no, cuando un pueblo, cuando una iglesia ha conocido verdaderamente el amor de Dios, lo primero que se refleja en medio de ella es el amor de los unos por los otros. Aleluya. La entrega, la pasión del amor de Dios moviéndose en aquella congregación. Esta iglesia impactaba por la manera en que ellos se trataban y se relacionaban. Aleluya. ¿Sí? Porque mire, hermano, cuando a usted lo aman, usted siente muy bonito cuando le aman, ¿verdad que sí? Amén. Y que no se lo demuestran con palabras nada más, sino que se lo demuestran con hechos. ¿Sí? Cuando a usted le demuestran con hechos ese amor, hermano, uno se siente conmovido. Y uno no puede estarse resistiendo a una persona que te muestra un amor de esta naturaleza. ¿Sí? Yo siempre lo digo, y aquí está mi esposa que no me deja mentir porque yo lo he platicado en otros tiempos. Cuando nosotros llegamos por primera vez a la iglesia, allá ¿cómo se llamaba? Downey, ¿sí? Me recuerdo que en esa iglesia cuando llegamos, mi esposa iba embarazada, tenía, no sé, como 8 o 9 meses, no, 8 meses, 7, 8 meses de embarazo. Y nosotros pues teníamos poco tiempo de haber llegado aquí, yo tenía poco tiempo de haber llegado, no tenía un trabajo estable. Pero lo primero que hicieron los hermanos dentro de la congregación fue que se volcaron hacia nosotros. Y empezaron a mostrarnos un afecto, un amor, hermano, que yo mismo, hermano, no estaba acostumbrado ni a dar ni a recibir. A mí me pareció, hermano, así como que algo querían. Fíjese la mentalidad de una persona que no conoce de Cristo. Yo pensé que ellos lo que estaban haciendo era porque algo estaban buscando en nosotros. Y hermano, no crea que lo hicieron solamente en la iglesia, en la casa, iban hasta donde vivíamos allá, hermano, y nos llevaban cosas para mi esposa, para el niño que iban a hacer. Y yo estaba a la defensiva. No creo que ese día me convertí y dije, aleluya, aquí estoy. No, yo duré 3 veces más yendo a la congregación, pero yo miraba eso. La gente, hermano, con su traje en Downey. Estamos hablando de que había mucha gente que iba de Downey, hermano. Y la gente bien vestida. Nosotros llegamos, hermano, como cualquier paisa que acaba de llegar de allá del Terre. Así como algunos de nosotros aquí en la congregación con camisetita y así. Y así llegamos. Imagínense en medio de aquella gente, hermano, y ellos llegaban conmigo y me abrazaban. A mí nunca nadie los amigos, un abrazo, como así. Pero alguien que llegara de frente y te diera un abrazo de amigo, eso era otra cosa. Eso fue lo que empezó a quebrantar mi corazón. El amor de la iglesia, el amor de los hermanos. Tenían sus problemas, sí, tenían sus problemas, tenían sus situaciones dentro de la iglesia. En este mundo no hay una iglesia perfecta, quiero que usted lo sepa, ¿sí? Si usted busca una iglesia perfecta, no la va a encontrar, y si va y la busca, la va a echar a perder, hermano, porque
no hay una iglesia perfecta en este mundo. Por eso el Señor dice que Él viene por una iglesia. O sea, en todo el mundo va a levantar creyentes de diferentes partes para formar la iglesia del Señor allá, hermano, en los cielos. Amén. ¿Sí? Por eso es que aquí en la tierra debemos de preocuparnos cada día, hermano, por ser lo que Dios está pidiendo que nosotros seamos. Que aprendamos a amarnos como Dios dice que debemos de amarnos. Porque el que no ama, dice la Escritura, no es de Dios. No puedes decir, oh, yo amo a Dios, y no puedes amar a tu hermano que estás viendo. ¿Cómo puedes decir eso si a Dios nunca lo has visto? Yo siempre digo, ¿qué tal si se parece a ese hermano que te cae gordo? ¿Qué tal si Dios tiene esa apariencia? ¿O qué tal si Dios se te presenta con esa apariencia? Por eso es importante que usted comprenda lo que dice la Escritura y lo que el apóstol Pablo está tratando de enseñarnos. Amén. Así que lo primero, amarnos los unos a los otros, porque en eso se demuestra, hermano, la presencia de Dios dentro de la congregación. Amén. Vayamos rapidito porque el tiempo nos gana y vamos a ir a nuestro primer punto. Eso solo fue la introducción. En el primer punto encontramos algunas palabras que nos van a llamar la atención. Si ve usted, hermano, en el capítulo 2, versos 9 y 10, dice la Escritura algo muy importante. Lo voy a llevar así porque quiero que usted, hermano, ponga atención. Dice, porque os acordáis, hermano, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con nosotros los creyentes. ¿Ven? Cuando miraba esta parte de la Escritura y miramos los días que vivimos, miramos la iglesia, hermano, que hoy día se llama Cuerpo de Cristo, tenemos aquí un problema, y es un problema grave, y espero que entiendan que no vamos a criticar a nadie, solo vamos a tratar de escudriñar este pasaje, estos dos versos de la palabra de Dios. Hay dos cosas que hemos dejado de lado en nuestra vida ministerial y en nuestra vida como iglesia. Una de ellas es la rectitud, y cuando estamos hablando de la honestidad, hermano, la rectitud y la honestidad, nos damos cuenta que la iglesia el día de hoy, hermano, ha dejado de lado estas dos cosas. La Biblia nos enseña que una de las cosas que la iglesia de Tesalónica pudo ver en su liderazgo, en los predicadores, en los que venían, hermano, a traer el evangelio, fue, hermano, la rectitud y la honestidad. Había transparencia en la vida de su liderazgo. Cuando usted, hermano, se convierte en una persona de Dios, yo siempre le digo a la gente, hermano, hablan de muchas personas, ministerios, congregaciones, predicadores, hermano, gente que está en los altares, que ha hecho infinidad de tonterías, que sigue haciendo infinidad de tonterías, que, hermano, que roban, que adulteran, que mienten, que extorsionan, hermano, que están, hermano, manipulando a las iglesias. Y yo les digo, a mí no me parece que la culpa la tiene el que lo está haciendo. La culpa la tienen los que están ahí siguiendo a ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque lo primero dice la palabra que usted tiene que mirar es a su pastor. Y si su pastor, hermano, tiene un testimonio, dice la Escritura, tiene un testimonio de rectitud, de honestidad, de transparencia, siga sus pasos y sus ejemplos. Aleluya. ¿Ah? Pero si usted sabe que esa persona es deshonesta, no es recta, no es una persona transparente, hermano, no se quede en ese lugar porque se le van a pegar las mismas mañas. Aleluya. ¿Sabe? Es muy importante que usted aprenda a ser una persona de Dios. Que usted aprenda, hermano, lo que es Dios en nuestra vida. Usted, hermano, debe de saber que servir a Dios no es solamente el decir, oh, si yo fui a la escuela fulana de tal y me preparé. No, no, no. Tu testimonio dice mucho de lo que Cristo ha hecho en ti. Tu testimonio habla mucho más recio que todos los títulos que tengas pegados en una pared. Oh, es que a mí me escogió Dios. Dios puede escoger a medio mundo,
pero es tu trabajo ser recto y honesto delante de los demás para que Dios sea honrado y glorificado. Que la gente pueda ser testigo de que, hermano, que tú eres una persona transparente. El apóstol dice en este pasaje: porque os acordáis, hermano, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, ¿verdad que sí? Pero ¿qué más dice? Y Dios también. Gloria a Dios. Cuando hablamos de estas cosas, hermano, Dios nos está enseñando. Mire, no podemos decir: oh, ¿sabe qué? A mí Dios me toca. Y si no estamos siendo rectos y transparentes y honestos como creyentes en Cristo Jesús. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque estamos avergonzando al Dios que decimos que nos toca. Aleluya. Es muy importante que usted aprenda a cuidar lo que usted es para el Señor Jesucristo, y que aprenda que cada acción suya, hermano, o dará gloria a Dios o lo avergonzará. Amén, así es. Hoy hay mucha gente, hermano, que no piensa en estas cosas, que cree que ser cristiano es solamente venir a la iglesia, sentarse en una banca y estar en la congregación, oír cualquier mensaje y luego salir y volverse a comportar de la misma manera. Y he encontrado muchas personas que fuera de la congregación se les hace fácil, hermano, juntarse con personas a su alrededor, y aún siendo cristianas, hermano, maltratar o decir, ¿verdad?, cualquier palabra obscena, hermano, en público o delante de los demás. En las casas, a veces dentro de las mismas casas, de los hogares, escuchamos a creyentes, hermano, que vienen a la iglesia y que están, hermano, sentados en la congregación, oyendo palabra y levantando las manos y tomando la Santa Cena. Escuchamos a esas personas, hermano, haciendo y diciendo cosas fuera de lugar, en su propio hogar. Gloria a Dios. Por eso, cuando miré este verso, lo que aquí está diciendo, hermano, hoy día la iglesia del Señor necesita, como dijéramos de una manera simple nosotros, necesita una limpieza, necesita una purificación, necesita hombres y mujeres que aprendan a ser honestos y rectos delante de la presencia de Dios. Que no tengan, hermano, un dedo que los acuse o los señale. ¿Sabe que eso es lo que busca el diablo? El diablo busca, hermano, personas a quien acusar y señalar. ¿Por qué? Porque no están siendo rectas ni honestas delante de Dios. Aleluya. El diablo busca personas, hermano, a quien acusar delante de Dios. Él está buscando, hermano, entre los creyentes a quien llevar a juicio allá en el reino de los cielos. Míralo. ¿Por qué? Porque no son rectos ni honestos delante de la presencia de Dios. Hay creyentes mentirosos que se les hace fácil, hermano, mentir. Oh, sí. Hay creyentes que engañan, que se les hace fácil engañar, hermano, dentro de la obra de Dios. Wow. Pero nomás le quería dar un pasoncito al primer punto. Aleluya. ¿Está aprendiendo? Amén. Pero me llamó la atención lo que vamos a leer a continuación. El efecto de la palabra en el que cree. Diga conmigo: el efecto de la palabra en el que cree. Ahora vamos a mirar lo que dice a partir del verso 11 en adelante. Así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os rogábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Amén. El problema de lo que le mencioné hace un momento, de que le estuve hablando acerca de la honestidad y la rectitud, tiene una consecuencia dentro del pueblo de Dios. Muchas personas, hermano, que escuchan la palabra de Dios el día de hoy, la escuchan como una palabra de hombres y no como una palabra de Dios. Cuando usted escucha la palabra de Dios,
debe de saber que la palabra de Dios tiene un efecto y una consecuencia en la vida del que la oye. Y debe de haber una respuesta de parte del corazón humano a esa palabra que está escuchando que proviene de Dios. Cuando nosotros miramos la historia, usted se va a encontrar a un hombre llamado Abraham, el cual recibe de parte de Dios una palabra que va en contra, hermano, de todo pensamiento que cree en Dios. Dios le dice a Abraham: entrégame a tu hijo, a tu único hijo, a tu unigénito, que era Isaac. Nosotros entendemos que las demás naciones, los demás religiones que había en los tiempos de Abraham, era normal sacrificar, hermano, sus hijos a los dioses. Era normal llevar sacrificios humanos a los ídolos. Pero Dios, hermano, nunca pidió sacrificios humanos, ¿verdad?, para que se le adoraran, o para que se le diera honra, o para que se le brindara gloria. Cuando nosotros miramos a Abraham, aparte de todas estas cosas, tenía una promesa de parte de Dios, y la promesa que Dios le había dado a Abraham es que él le iba a dar una descendencia, hermano, como las estrellas de los cielos, como la arena del mar. Así que el único hijo que tenía de una mujer que, hermano, ya pasaba los 100 años de edad, él ya se encontraba en la vejez, y el único hijo que había recibido de una mujer que tenía esta edad y que aparte había sido estéril, pues, hermano, era verdaderamente una posición difícil en la que Dios estaba poniendo a este hombre llamado Abraham. Pero la Biblia dice que cuando Dios le pidió a Abraham que le diera a su unigénito, a su hijo, usted puede encontrar en la Biblia que Abraham no protestó. Abraham no dijo nada. Abraham recibió la palabra porque sabía que venía de Dios. Amén. Mire, cuando hablamos de la fe, tenemos que entender lo que esto está, hermano, representando, y lo que Dios nos está enseñando en esta noche a través de Tesalonicenses. A veces venimos nosotros a oír la palabra, pero muchas veces nuestros pensamientos están en otro lugar. Andamos en otra parte. Mi esposa me dijo hace unos días algo muy importante y se lo voy a decir. Hay muchos de nosotros que venimos a la iglesia cuando se trata de escuchar una predicación, pero no venimos como una persona que quiere escuchar, sino como un maestro que quiere enseñar. Y por eso muchas veces no aprendemos, porque estamos más concentrados, hermano, en tratar de ver cómo puedo yo enseñar mejor eso, o cómo puedo sacarle mejor provecho, a poner nuestro corazón en lo que Dios está diciendo a través de su palabra. En este pasaje de la Escritura, la Biblia dice que los de Tesalónica recibieron, dice, la palabra no como si viniera de los hombres. Imagínense que Abraham hubiera recibido la palabra como si viniera de hombres. Sí, yo creo que estás de malas hoy. Yo creo que no fue tu día, Señor. Imagínense que Abraham hubiera tomado esa palabra así. ¿Cómo muchas veces la tomamos nosotros? A veces venimos a la iglesia y no ponemos seriedad, hermano, en lo que estamos haciendo, en las cosas de Dios. Es más, a muchos no nos importa, hermano. Es más importante cualquier otra cosa, cualquier otra situación, cualquier otro problema, cualquier otro desarrollo. Es más importante que venir a escuchar a Dios hablar. Aleluya. La Biblia dice, hermano, en este pasaje, que cuando ellos escucharon esa palabra, cuando ellos escucharon aquella palabra, no la recibieron como una palabra de hombres. Mire, cuando usted ve, por ejemplo, lo que le dice Samuel a Saúl, Dios dice que vayas y destruyas a los amalecitas, todo su ganado, todas sus propiedades, ancianos, viejos, niños. O sea, le da la palabra, hermano, de Dios a este rey llamado Saúl. Y Saúl se va, pero Saúl no tomó la palabra como si fuera palabra de Dios. Saúl la tomó como cualquier palabra. Y él hizo lo que a él le pareció que era bueno hacer. Cuando miramos en la iglesia el día de hoy, hermano, encontramos que este problema se ha agravado.
hoy día hay muchos de nosotros que estamos queriendo, hermano, solamente aprender, adquirir conocimiento, tener más sabiduría y estar cada día llenándonos y llenándonos, pero en realidad la palabra no está haciendo el efecto debido en nosotros. ¿Por qué? Porque no la ponemos por obra. Porque si la palabra fuera tomada como palabra de Dios, usted cuidaría de obedecer las más mínimas cosas que ella nos enseña. Aleluya. Usted tendría que salir, hermano, con el deseo de realizarla, el deseo de ponerla por obra, el deseo de llevarla a cabo. Me estoy explicando, ¿verdad? Cuando usted, hermano, mira este pasaje, es muy importante que aprendamos. Abraham tomó a su hijo y se lo llevó a donde Dios le pidió, hermano, que lo sacrificara. Y si no lo hubiera detenido Dios, Abraham sacrifica a su hijo. ¿Verdad que sí? Ahora, ¿por qué? Porque entendió que el que estaba mandando era Dios. Cuando usted, hermano, le da a esta palabra el lugar que pertenece o debe pertenecer en su vida personal, hermano, y entiende que es la palabra de Dios, usted empieza a realizar cada cosa que Dios le está pidiendo en su vida personal. Pero como ahora encontramos, ¿verdad? Vuelvo a repetirle, a muchas personas tras los altares, hermano, que yo pienso que juegan con Dios o que no se dan cuenta que lo que están haciendo es una vergüenza para Dios. Por eso hay muchos creyentes, hermano, que toman las cosas de Dios como si fuera un juego. Como si fuera cualquier palabra, como si fuera solamente un show. Vamos a un evento, vamos a tener, ¿verdad?, un movimiento, vamos a hacer, ¿verdad?, ¿cómo se dice?, un tiempo de alabanza, de gritos, de qué sé yo. Pero muchas veces la gente sale, hermano, con el corazón vacío. ¿Por qué? Porque no están entendiendo que lo que están oyendo es la palabra de Dios. Jesús dijo esto: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de dónde? De la boca de Dios. Quiere decir entonces que la vida de nosotros como creyentes espirituales, hermano, está en cómo tomamos esta palabra. O se deleita y la come como el mejor manjar, o simple y sencillamente llena su intelecto y su capacidad, hermano, de cerebro que tiene con lo que escuchó, pero su corazón sigue quedando vacío. Por eso en la palabra nos enseña, hermano, la importancia que nosotros debemos de mirar, hermano, en esta palabra. Usted escucha la escritura y tiene que aprender que esa palabra salió ¿de dónde? De la boca de Dios. Y que tiene que tener ese lugar que Dios está diciendo, hermano, debe de figurar en la vida nuestra. Usted debe de aprender a poner por obra al máximo en su vida personal lo que Dios está diciendo. Por eso en este verso, ¿verdad?, se nos enseña la importancia, hermano, de lo que sucedió en esta iglesia. Cuando ellos escucharon a Pablo predicar, cuando ellos oyeron el mensaje del evangelio, hermano, ellos cayeron, hermano, humillados delante de la presencia de Dios. Se doblegaron ante él. Mire, si usted mira desde el verso número 1 que hemos estado leyendo en Tesalonicenses y llegamos a este verso del capítulo 2, verso 14, hermano, se va a dar cuenta de lo que sucedió cuando se predicó el evangelio en Tesalónica. Y note usted que aunque hay muchos otros lugares donde se predicó el evangelio de esta misma manera, son pocos los lugares donde sucedió en efecto como pasó aquí. ¿Pero por qué? Porque aquí cuando se predicó el evangelio lo tomaron como palabra que había salido de la boca de Dios. En uno de los pasajes del libro de los Hechos, usted puede encontrarse a un hombre llamado Felipe predicando en Samaria, ¿se recuerda? Y dice la escritura que cuando él iba predicando, la gente salía a ver qué es lo que estaba sucediendo, pero al mirar lo que estaba pasando, la gente se empezó a convertir, empezaron, hermano, a creer a la palabra, empezó a haber un mover tremendo que hasta los apóstoles tuvieron que venir de Jerusalén para apoyar el movimiento espiritual que se estaba llevando a cabo en Samaria.
Y dice la escritura que aún los que practicaban la brujería, un mago que, hermano, que había engañado a muchos por mucho tiempo, hermano, se convirtió. Porque se dio cuenta, dice, que lo que estaba sucediendo no era de hombres, provenía de Dios. Aleluya. Y cuando, hermano, empezó a mirar todo lo que sucedía, hermano, la imposición de manos y el Espíritu Santo descendía y caía sobre aquellas personas, él quiso tener esa bendición, pero de una manera equivocada. Él quiso comprar el poder de Dios. Yo creo que muchos cometemos errores y faltas graves, hermano, pero qué bueno que no hay un Pedro que, hermano, nos diga una cosa tan horrible como la que le dijo a este hombre llamado Simón, ¿verdad? Pero hoy día debería de haber hombres y mujeres que se atrevan a decirle a muchas personas que están en los altares, hermano, que paren ya de ensuciar la obra de Dios, que paren de enlodar, hermano, la palabra de Dios, que paren de poner tan bajo, hermano, las cosas de Dios. Debe de haber en nuestro tiempo alguien que tenga el valor y que tenga la suficiente, hermano, capacidad o autoridad o medios para poder decirlo y hablarlo con esta libertad. ¿Por qué? Porque estamos echando a perder, hermano, a muchos creyentes dentro de la obra del Señor. ¿Por qué? Porque no somos rectos, porque muchas veces no somos transparentes, no somos honestos en las cosas del Señor. Aleluya. Por eso muchas veces tomamos la palabra a la ligera. Hoy nos quejamos, hermano, de que la iglesia, ¿verdad?, cada día se enfría más. Yo oigo la radio y escucho, hermano, que hay muchos llamados para que la iglesia se involucre en actividades y cosas, pero no es eso lo que se necesita. No son actividades, ni movimientos, ni hermano, ¿cómo se dice? Ni campañas, ni este tipo de cosas. Se necesita sanar a los líderes de estas congregaciones. Aleluya. Se necesita que haya, hermano, una transparencia en la persona en que usted puede confiar. Aleluya. Por eso, cuando usted está mirando, hermano, la vida de Jesucristo, hermano, era transparente, era honesto, era limpio, era una persona, hermano, que tenía, verdad, la rectitud que, verdad, mucha gente buscaba. Los niños, verdad, se acercaban a él y él los recibía, y aunque los discípulos querían quitárselos de encima, él decía: dejen a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Oye, hermano, ya no lo buscan ni los niños. ¿Sí? Tenemos que ser muy cuidadosos, hermano, en las cosas que estamos mirando en la palabra de Dios. Esta iglesia de Tesalónica, hermano, fue una iglesia que tuvo, hermano, el amor, verdad, de parte de los apóstoles, el amor entre ellos. Había una unidad tremenda. El apóstol Pablo oraba por ellos, les enviaba cartas. Él estaba siempre pendiente de lo de Tesalónica. Les enviaba, hermano, a los que trabajaban con él, con el apóstol Pablo, cuando él estaba retirado, para que no dejara de estar, hermano, motivándolos en la fe. Pero cuando venían, verdad, a Pablo, los que él enviaba, venían diciéndole que no, allá estaban mejor que como estaban acá. ¿Sí? No estaban en decadencia, no estaban, hermano, ahí tristes porque, verdad, era una situación momentánea, algo que pasó y se acabó. No, había un mover de Dios, hermano, dentro de este lugar, porque cuando escuchaban la palabra de Dios, le daban el lugar que la palabra de Dios debe de tener en la vida de un creyente. Si la palabra del Señor no hace ningún efecto en nosotros, entonces debemos de cuestionarnos a nosotros mismos y preguntarnos, ¿sí?, ¿qué significa para mí la palabra de Dios? Si la palabra de Dios no está llegando y creando un impacto personal en tu vida, debemos de preguntarnos qué es lo que significa entonces la palabra de Dios para nosotros. Aleluya. Tenemos que ser rectos delante de Dios
ponernos, hermano, delante de Dios con rectitud, hermano, y transparencia, aunque sea como dijo Job, ¿verdad? Aunque sea con una transparencia y rectitud humana, pero que nos paremos delante de Dios, hermano, para que Dios pueda evaluar lo que nosotros estamos haciendo con su santa palabra. Amén. Amén. Cristo dijo palabras como esta. Él dijo: yo soy el camino y la verdad. Amén. Y yo siempre digo que cuando hablamos de la verdad, la Biblia dice que su palabra es verdad. Quiere decir entonces que en esta palabra está Cristo Jesús. Y si amamos al Señor Jesucristo, tenemos que amar su palabra. Tenemos que aprender, hermano, a amarla de tal manera que se convierta, hermano, en este alimento maravilloso que nosotros los creyentes debemos de tener el día de hoy en nuestra vida cristiana. Gloria a Dios. Amén. Cuando aprendamos estas cosas, no importa que seamos 3, que seamos 4, no importa que seamos, hermano, un puñito, hermano, en un lugar pequeño, créamelo, ese amor, esa transparencia, ese lugar que usted le brinda a Dios hará una explosión en donde se mostrará, hermano, la gloria de Dios, y mirará, hermano, la presencia del Espíritu Santo moviéndose en medio de ese lugar. No se necesitan grandes eventos ni grandes cosas, hermano, para poder presenciar la gloria de Dios. Se necesita rectitud, honestidad, amor dentro de la obra, hermano, y el lugar que la palabra debe de llevar. Aleluya. Escuchaba en la radio, hermano, un evento que se va a llevar a cabo. No le voy a decir de quién, pero se va a llevar a cabo un evento, hermano, y dicen, en el anuncio ponen: no le vamos a decir quién va a ministrar, no le vamos a decir quién va a predicar, no le vamos a decir quién va, porque no queremos que vaya por los que van a estar. O sea, eso es falta de honestidad. Eso es falta de rectitud. ¿Por qué? Porque nos están diciendo, si les decimos quiénes son, entonces van a ir por esos que vamos a llevar. Hasta eso hemos llegado. ¿A dónde más iremos a llegar el día de mañana? El hombre de Dios, la mujer de Dios, busca las cosas de Dios. Amén. Anhela las cosas de Dios. El día que estuvimos en la reunión con la hermana Beatriz ahí en su casa, mi esposa dijo algo muy importante. El hombre de Dios anhela, en su primer punto que ella dio, anhela la búsqueda de Dios. ¿Sí o no? En el segundo punto dijo, el hombre de Dios anhela la palabra de Dios. No les sigo, me los sé todos, pero no me voy a dar los dos. A veces, hermano, mire, yo veo a muchos hermanos que apuntan, ya están apuntando, pero les aseguro que no toman tiempo para volver a leer lo que apuntaron. Mejor ponga su atención y concéntrese con todo su corazón en lo que está oyendo y verá cómo las palabras se le quedan aquí adentro. Porque la Biblia dice, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Yo soy de los que digo, es mejor la más endeble tinta que la más excelente memoria. Es verdad, pero para apuntar un teléfono, para apuntar una dirección, para saber el nombre de algún hermano, pero para la palabra de Dios, no. A ella, cuando se escucha la palabra de Dios hablar, uno tiene que poner todo su corazón en ella, porque de lo contrario podríamos ser como Saúl, que cometamos el error de desobedecer a Dios pensando que lo estamos haciendo bien. ¿Me estoy explicando? Por eso dice la Escritura, cuando el apóstol dice, llegó, que dice, y predicó el evangelio, dice, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual que actúa en vosotros los creyentes. ¿Ve? O sea, la palabra de Dios actúa, la palabra de Dios hace un efecto. La palabra de Dios tiene una consecuencia en el momento que se predica, en el momento que usted la escucha, tiene una consecuencia. Aleluya. Cuando usted, hermano, oye al Señor Jesucristo, hermano, en San Juan capítulo 3, verso 16, el verso tan conocido, hermano, dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna, ¿verdad que sí?
Entonces uno dice, verdad, esta palabra le da la oportunidad a todas las personas que escuchan de que se acerquen a Dios. Pero oigan lo que dicen los siguientes versos. Esta es la condenación, dijo el Señor, que ellos amaron más las tinieblas que la luz. ¿Qué quiere decir? Que oyeron la palabra y no la aceptaron, la rechazaron, y la condenación vino en ese mismo momento sobre esa vida. ¿Por qué? Porque escuchó la palabra de Dios y no le puso en el lugar que debía de haberle puesto en la vida suya. ¿Qué quiere decir entonces para con nosotros? Si yo escucho esa palabra y yo, hermano, la tomo como la noticia que salió en la televisión el día de hoy, o la noticia que dieron al amanecer, y yo la pongo de esa manera, hermano, esa palabra no va a tener ningún efecto de bendición sobre nosotros, sino de maldición. Amén. Va a tener un efecto contrario. ¿Por qué? Porque automáticamente la rechazamos, porque no pusimos atención, hermano, a lo que esta palabra dice, porque no le dimos el lugar que ella debe de tener, porque no pusimos atención, hermano, para darle a Dios, hermano, el lugar que se merece cuando Él habla dentro de nuestro corazón. Por eso la Escritura nos dice que hubo un efecto tremendo en los tesalonicenses. ¿Por qué? Porque la palabra cuando llegó, hermano, cambió, transformó, renovó, hizo un movimiento tremendo en la vida de ellos, porque le dieron el lugar que esa palabra debía de tener en esa congregación. Aleluya. Como si fuese palabra de Dios. A veces, hermano, cuando oímos, hermano, la tradición, ya ve que ellos dicen, esto es palabra de Dios. Hasta me gustaría decirlo, hermano, en la iglesia, porque aunque ellos lo hacen como una tradición, pero deberíamos de entender, esto es palabra de Dios. Amén, amén, amén. Amén. Cuando yo le digo, no vinieron a oír a Dios hablar, no me estoy refiriendo a mí, hermano, no, yo estoy leyendo la palabra de Dios. Así es. No quiero que piensen que me vinieron a escuchar a mí, no vinieron a oír la palabra de Dios. En tan poco lugar tendrán a Dios en sus vidas. Serán tan importantes otras cosas que las cosas de Dios. Aleluya. Entendemos a los que están enfermos. Entendemos a los que están, hermanos, chuecos y que no pueden caminar muy bien y traen muletas. Entendemos, hermanos, los que vienen en silla de ruedas. Entendemos, hermano, aquellos que tal vez estén ahorita con un pie hacia arriba, hermano, en un hospital, hermano, porque se lo van a cortar o porque entendemos eso, hermano. Pero a los que están bien, a los que porque mi patrón me dijo, podemos entender eso, porque hoy es el Día de las Madres. Feliz Día de las Madres. Podemos entender eso. Por eso, cuando Dios habla en su palabra, mire lo que sucede. A veces nosotros mismos estamos fríos, estamos así desganados, estamos, hermano, durmiéndonos, estamos en la casa de Dios con ganas de que se llegue las 9 para irnos a la casa. Aleluya. Pues si venimos a una actividad, no venimos a la otra. Fuera con eso, ¿ven? Por eso es muy importante que entendamos, hay un efecto cuando la palabra de Dios, hermano, llega a la vida de un creyente. Se demuestra tu fe, se demuestra, hermano, quién es Dios para ti y en qué lugar pones esa palabra en tu vida personal. Vamos y terminemos, hermano, nuestro tema el día de hoy y veamos lo que dice el verso 14 al 15. Porque vosotros, hermano, vinisteis a ser, ¿qué? Imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Y luego le leo el verso 15. Imitadores de Jesús, diga conmigo, imitadores de Jesús. Imitadores de Jesús. ¿Por qué se convirtieron en imitadores de Jesús? Una iglesia que no tiene el poder del Espíritu Santo, no tiene el mover del Espíritu Santo, es una iglesia que flaquea con mucha facilidad. Es una iglesia, hermano, que cae con mucha facilidad. Es una iglesia que se quebranta con mucha facilidad. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu de Dios no nos da la fortaleza espiritual que necesitamos para vivir en un mundo como en el que vivimos, cualquier cosa nos desanima, cualquier cosa nos desalienta. Cuando miramos al apóstol Pablo hablando de los de Tesalónica, en el verso 14 se nos enseña y se nos dice que esta iglesia estaba sufriendo persecución,
estaba sufriendo ataques, estaba sufriendo de los mismos de ellos, de los griegos y los romanos, estaba sufriendo, hermano, por causa de su fe. Estaban sufriendo por predicar el evangelio, pero en vez de mirar una iglesia apagada, una iglesia, hermano, triste, escondida, hermano, vemos a una iglesia entregada, apasionada por Dios y llena de fe para seguir predicando el evangelio del Señor. En los siguientes versos que, hermanos, si Dios nos permite seguir estudiando este libro, vamos a mirar y vamos a ver, hermano, lo que aquí está sucediendo y cómo es que se está manifestando. Ahora, ¿qué es lo que dice la Escritura? El apóstol Pablo en el verso 15 hace una aclaración, véalo con calma y vea lo que dice, los cuales voy a leer el verso 14, la parte final nos dice, nación, las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, dice, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, ¿verdad que sí? Ahora, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Miren, ustedes son iguales a la iglesia de Judea, ¿sí o no? Que también ellos están sufriendo y sufrieron, hermano, persecución por causa del nombre de Cristo. También sufrieron ataques de los mismos judíos. También estuvieron, hermano, sufriendo ofensas y por causa de predicar el evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Una iglesia que es de Dios, hermano, se refleja con otra iglesia que es de Dios. Cuando usted mira la iglesia de nuestro tiempo, hermano, hoy nos parecemos mucho a las iglesias de nuestro tiempo. ¿Y cómo son las iglesias de nuestro tiempo? Igual que la iglesia de nosotros. Algunas tienen un poquito más de creyentes, otras tienen menos. Pero las mismas cosas, los mismos problemas, las mismas situaciones, las mismas adversidades, los mismos conflictos. ¿Sí? Si el apóstol Pablo viniera y iba a decirle a ustedes se parecen a la iglesia de ahí de la esquina. ¿Sí? Pero ese no es el fundamento. La palabra de Dios quiere que entendamos, hay una iglesia que Dios está buscando, hay una iglesia que Dios está llamando, hay una iglesia que Dios quiere llevar a la gloria, al reino de Dios. Y esa iglesia tiene que parecerse a la iglesia del principio. Aleluya. Aleluya. Una iglesia que aprenda que a través de sufrimientos, a través de persecuciones, a través de ofensas, a través de maltratos por predicar el evangelio de Dios, pero no se da por vencida porque sabe que le espera la gloria en el reino de los cielos. Aleluya. Por eso, cuando usted mira lo que aquí está sucediendo, hermano, aquí tenemos a una iglesia, hermano, que se parece a la iglesia de Judea. ¿Y cuál es la iglesia de Judea? La iglesia del principio. Está en el libro de los Hechos. La iglesia que el Señor Jesucristo formó, ¿verdad? A través de los apóstoles. Una iglesia que mostró el poder de Dios, que mostró el amor de Dios, que mostró la unidad de Dios, que mostró la presencia del Espíritu Santo, hermano, en sus congregaciones. Aleluya. Hoy nosotros necesitamos buscar este principio. Hoy nosotros necesitamos volver otra vez, hermano, a buscar esa presencia de Dios y darle a Dios el lugar que Él debe de tener en nuestra vida cristiana. Es tu palabra, Señor. Eres tú el que hablas a través de esta palabra. Esta es la palabra santa que Dios nos dejó para que nuestros pies fuesen alumbrados, para que se convirtiera en nuestra lumbrera diaria, para que en un mundo de tinieblas ella fuera una luz resplandeciente que nos ayudara a caminar firmes en este territorio. Y va a haber tropezones, tal vez va a haber caídas, va a haber raspones tal vez, pero nos levantaremos y seguiremos adelante en el nombre de Jesús. Amén. Seguiremos, hermano, creyendo, porque esta palabra es una palabra que ha salido de la boca de Dios. Es una palabra que tiene poder, que ha hecho algo en nuestras vidas, que ha hecho cambios, que ha hecho renovaciones, que ha hecho, hermano, muchas cosas importantes en nuestra vida personal. Aleluya. Y si no ha hecho eso, quiere decir que pusiste la palabra de Dios como si fuera una palabra de hombres. O si ya se te olvidó lo que Dios hizo por ti, por tu casa, por tu familia, por tu hogar, por los tuyos, ¿verdad?
y hoy la palabra ya no causa un efecto, se te olvidó entonces ya lo que la palabra de Dios puede hacer en la vida tuya y en la vida nuestra. Y creemos que ahora esta es una palabra de hombres. Pues no, esta palabra es una palabra poderosa, que cuando llega a la vida de los seres humanos que han creído en Cristo Jesús, hermano, los llena de fe, dice la Escritura, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Amén. Amén. Así que, hermano mío, le animo, vamos a seguir leyendo este libro, léalo, apréndaselo, memorice los versos, memorice los pasajes, memorice lo que dice, y le aseguro que será de gran bendición en su vida personal. Y si alguna cosa le llama la atención, puede, hermano, con mucha facilidad preguntar o venir, ¿verdad? Y tener un tiempo conmigo para seguir investigando hasta las cosas que están en este libro de Tesalonicenses. Vamos a terminar con oración. Póngase, hermano, de pie en esta noche. Bendito sea nuestro